Padre, te doy gracias por esta oportunidad que en medio de las fiestas patrias siempre ha habido una porción de hermanos que han venido y la iglesia siempre está abierta. Padre, gracias, Señor. Bendice a nuestro país. Los tiempos son malos y peligrosos. Te ruego pues sabiduría, que venga la sabiduría a través de Cristo y su palabra a nuestra nación y se extienda el evangelio a toda criatura. En el nombre de Cristo bendice este mensaje. Cristo amado. Amén. Bueno, llegamos al número 42 de nuestras lecciones del buen soldado de Cristo. Y todo ayuda en los propósitos de Dios. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de José. Hemos visto la de Moisés, hemos visto la de Pablo, la de Abraham. Y vamos a ver hoy la de José. En los últimos lecciones, que son 52, van a ser ejemplos de vida. Bien, Cristo ha dicho, y lo dijo claramente, que en este mundo que no es nuestra patria tendremos aflicción. Pero confiad, ¿qué pasa? Yo he vencido al mundo. Tenemos que partir siempre con la mente de la victoria del Señor sobre todas las circunstancias que vivamos. Dios Cristo va a prevalecer, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Uno prende un fósforo y las tinieblas se esparcen con solamente la luz vence las tinieblas. El 1 Juan 5:5 que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que hay una victoria siempre en la mente. El Hijo de Dios es una luz que va a alumbrar el lugar oscuro y va a prevalecer la luz de Cristo en nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos. ¿Tribulación o angustia? No nos va a separar. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Ninguna de estas circunstancias extremas nos va a separar del amor de Dios. Por eso dice el versículo 37 y 39 de Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Hay que tener en mente siempre la victoria final en todo, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria es nuestra en el nombre de Cristo, porque ya Cristo pagó con su muerte y resurrección la victoria sobre la vida. Tenemos la vida con Él. Entonces, con el ejemplo de José, vamos a ver todo este proceso de dolor que pasó José con un propósito. Todo tiene un propósito. Póngase a pensar en el caso de José, querido por su papá. En su papá, a veces pienso que también uno como papá tiene que ser muy parejo con los hijos, porque si tiene alguna predilección sobre uno, sobre los otros, eso causa celos. Y el caso de José, definitivamente que era Jacob miraba por los ojos de José. Pero también hay que considerar que José era un muchacho obediente, siempre recibía instrucciones del papá y él comedidamente hacía todo lo que su papá le pedía y le compra aquella túnica de colores. Eso ya era como irse a comprar a no sé a qué almacén de lujo acá, y ellos, él se distinguía, pues. Entonces le tomaron una envidia, un odio. También José tuvo los sueños aquellos, ¿se acuerdan? De la espiga, que se inclinaban las espigas y quedaba la de él levantada, o aquella donde estaban las estrellas alrededor de él, y la luna y el sol representando a su papá y su mamá. Y entonces ellos decían, ¿pero qué es esto? Así que te vamos a dar reverencia a ti, peor con el asunto de los sueños que tenía José. Entonces, pasa lo que pasa. Yo quisiera saber, así como están las redes sociales que influyen sobre la mente de muchos jóvenes y los tuercen totalmente, ¿cómo será tú que vayas a un lugar esclavo, sin papá, sin mamá, sin protección, sin consuelo, sin parientes, sin el calor aún de una iglesia, en una sociedad dura, materialista, anti Dios? Y ese muchacho se mantuvo íntegro por la ayuda del Señor. Y
si nosotros no arraigamos a nuestros hijos en el temor de Dios, simplemente van a ser llevados por cualquier viento y van a hacer con ellos lo que les da la gana al mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿ok? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí vamos a ver a este hombre íntegro en medio de un mundo pagano y se mantuvo fiel al Señor, pero el Señor lo usó para sus propósitos mayores. Y sabemos, dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree eso, hermano? Es así. Pero ¿cuál es el requisito? Amar a Dios. ¿Y cómo uno ama a Dios? El que me ama, guarda mis mandamientos. Esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que el amor de Dios ayuda todo a bien porque estamos haciendo el propósito de Dios. Ven que a veces también está oculto a nosotros. Entonces vamos a ver las diferentes adversidad que tuvo, que vivió, una adversidad que parecía que fuera para abajo, y resulta que el Señor lo colocó a ser segundo el faraón para recibir a los 70 parientes de él, más después desarrollarse 1,5 millones de judíos, de hebreos, que serán llevados después a la tierra prometida. Bien, conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. Primero vamos a ver que Dios todo ayuda bien. Dios tomó hasta el odio de los hermanos, porque le tenían tanto odio como a Cristo, también le tenían odio y envidia a Cristo cuando lo llevaron a Pilato. Y veamos en Génesis 37, versículos 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, porque Jacob le encomendó a José que fuera a supervisar a sus hermanos, dice que antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. José es un tipo de Jesucristo. También con Cristo hubo una conspiración, un complot para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en un cisterna. Cuando uno aborrece y odia a su hermano, es homicida, dice 1 Juan. Y es verdad. Del paso del odio a matar está cerquita. Y cómo es posible que siendo hermanos estaban pensando en matarlo. Y echémosle una cisterna vacía. Las cisternas son pozos no de agua viva, sino que se van llenando con la lluvia. Y diremos, o sea, matémosle y echemos esa cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Se va a cumplir la profecía? No. Aquí se va a acabar todo. Entonces, pero todo comienza cuando a él lo echaron y efectivamente lo echaron en el pozo, en esa cisterna, y estaban tramando qué iban a hacer con él. Yo quiero que sigamos leyendo el versículo 23 de ese capítulo 37, el versículo 23 en adelante dice, porque aquí comienza la aflicción de José, partiendo del odio de sus hermanos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, su vestidura de su amor, del amor paterno, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat. Los ismaelitas, ¿quiénes son? ¿Descendientes de quién? De Ismael, hijo de Abraham. ¿Con quién? Con Agar. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban
a llevarlo a Egipto. Sí, comerciantes, mercaderes. Entonces Judá, Cristo viene de la tribu de Judá, pero aquí Judá es el que tiene la idea de vender a su hermano. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Qué piedad más disfrazada, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, sacándole provecho a la venta de su propio hermano. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza la vida del proceso de dolor que Dios toma todo esto para ir formando a un hombre? Y esos sueños que él tuvo fueron necesarios que Dios se los revelara porque lo iban a acompañar durante toda su travesía y en la servidumbre egipcia y toda la vivencia que tuvo en Egipto, que Dios le había dado promesa de que lo iba a levantar. En esa oscuridad de ese pozo comienza la aflicción de José, viendo a sus hermanos tramando arriba, comiendo qué iba a ser su destino. Terrible, ¿verdad? Terrible una situación como esa. A Cristo también lo aborrecieron, lo odiaron, lo odiaron. Entonces, aquí vemos que todo comienza con un odio, con una envidia de sus hermanos para con José. También Cristo fue envidiado. El libro de Lucas dice que al Señor Jesucristo lo llevaron ante Pilato por envidia. El mismo Pilato lo sabía. Porque los espías de Pilato, porque el Imperio Romano era muy ordenado, tenía secretos claros de que Cristo fue llevado allá por envidia. Hermano, cuídese de la envidia, porque la envidia es odio y el odio se vuelve activo. La envidia comienza a ser, igual que el odio, a crear un tumor o un quiste que se convierte en tumor y después en metástasis. Pida perdón, no se quede con ningún rencor en el corazón. Quítense de vosotros toda amargura, dice Efesios, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí comienza con el odio a los hermanos, pero todo ayuda para bien. Agarrar a ese muchacho de 17 años y llevarlo como esclavo ante los ismaelitas, vendido por su propio hermano. Cualquier película americana o de cualquier país se titularía La venganza de José. La venganza del conde de Montecristo. Porque toda el gran estreno de las mejores películas es por venganza, ¿verdad? ¿José tendría motivo para vengarse? Sí. Humanamente sí, pero divinamente no, porque él sabía que había un propósito detrás de todas las tramas y el entramado que le habían hecho, había un propósito mayor. No importa lo que estemos pasando, posiblemente no entendamos muchas cosas, pero hay un plan de Dios en nuestra vida. Hay un propósito que nos ayuda para bien. Entonces todo comienza con este odio. Segundo, Dios toma su tiempo también de esclavo. Él fue vendido a los 17 años, dice Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Igual que también le pusieron un precio a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y lo vendieron barato. Y era un esclavo, y un esclavo sin defecto físico. Pues se acuerdan que después a esta mujer, la esposa de Potifar, se enamora locamente de José, porque era de hermoso semblante y bella figura, pues. El problema también de ser muy simpático tiene su problema en el mundo. Y aquí está una tentación que eso lo hablaremos más adelante. Versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos. Aquí está hablando del luto. Jacob, su hijo favorito, muere y le traen la túnica de colores envuelta en una sangre de animal. Mira, esta es
esta es la túnica de tu hijo, no de mi hermano, de tu hijo, tu preferido. Y dice que y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Jacob estaba totalmente enlutado y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas le vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hicieron buen negocio los ismaelitas, porque como era un esclavo sin defecto, José fue comprado por la guardia de un capitán oficial del Faraón. Es decir, él entró al séquito de los oficiales cercanos a la corte del Faraón, pero esclavo al fin. ¿Qué significa la esclavitud? La esclavitud, tú eres una cosa, tú eres vendible, eres comprable, vendible. El amo tuyo tiene derechos para aplicarte azotes. Tú no vales nada, eres una cosa. Un esclavo es nada. Humanamente hablando, es nada. Entonces, solamente recordar que estos hermanos que lo vendieron que como villanos, ellos son nietos de Abraham, hijos de Jacob. De ahí salieron las 12 tribus de Israel, de estos hermanos. Esto también es algo para nosotros que vale la pena. Mira que Dios hace, de ahí, de donde salieron esos muchachos, ese odio y esas envidias que tenían, de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Lo que indica que Dios trabaja también con nosotros y nos va perfeccionando, nos va madurando. Bien, y esas 12 tribus están dentro del muro que se describe allá en Apocalipsis, que no lo vamos a comentar ahora. Entonces, vemos después del odio, vamos a ver que el tiempo de esclavitud, él pasó de esclavo a mayordomo. Hermano, cuando tú actúas bajo la gracia de Dios, Dios prospera todo lo que hagas. Hoy todavía sigo yo siendo amigo de una vieja que ya está jubilada. Y nos vemos también, nos reunimos ciertos abogados a rememorar aquellos tiempos que trabajamos juntos. Y ella como jefa, yo oraba con ella todos los días. Y somos amigos hoy. Somos amigos hoy. Pero el creyente siempre se destaca en su trabajo, porque Dios alumbra a través de nuestra vida. Somos luz y la luz es nuestro testimonio. Dice que para que los hombres vean vuestras obras, vuestras buenas obras y glorifiquen al Dios de los cielos. Entonces, en Génesis 39 vamos a ver esa promoción que hubo de esclavo a mayordomo y un muchacho que era el más joven quizá de allí. Versículo 1 al 4 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y también contigo, hermano. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. No es José, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. El Señor también está con nosotros. El trabajo es una buena forma de mostrar que somos de Cristo. Es más fácil tocar la puerta y hablar de Cristo a un desconocido. Le toco la puerta a una persona que no me conoce que hablarle a una persona que yo convivo con ella 8 horas diarias. Es más difícil, porque Él te conoce, sabes quién eres. Si eres un fraude, si en vez de sal eres azúcar, Él lo conoce. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su mano que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, ¿qué?
prosperar en su mano. El creyente es una fuente de bendición. Donde hay creyentes, aún en la oscuridad egipcia, ahí estaba José como una lumbrera en ese mundo pagano. Tú también lo eres. Si en verdad somos de Cristo, vamos a ser de bendición al que trabaje con nosotros. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Por los frutos los conoceréis. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Sí, la creyente es una bendición. Una bendición. Ahora este fin de semana, o desde ayer, están atendiendo a 120 jóvenes en el campo. Y niños. Es una felicidad. Ya cambió el ambiente. Un ambiente de alcoholismo, de borracho. Ya se ve el semblante diferente. ¿Por qué? Porque donde va la luz de Cristo, todo cambia. El estilo de vida cambia totalmente. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, ¿qué? Mayordomo de su casa. Domo significa doméstico, ¿no? Y el mayor es el más grande, el más alto. El mayor doméstico, el mayor siervo de toda la hacienda de Potifar era José. Y entregó en su poder todo lo que él tenía. Así tenemos que ganarnos el testimonio en este mundo. Que haya una confianza verdadera, que nos ganemos esa confianza que viene de los efectos de nuestro trabajo. El trabajo es la mejor forma de hablar. Debemos dar la milla, caminar mucho más, hablar del Señor con nuestro trabajo. Y aquí se ve cómo él quedó de mayordomo, por su presencia, por su prestancia física, por su trabajo, porque es Dios. Y si encomendamos nuestro trabajo al Señor, Él lo hace prosperar. Él lo hace prosperar. Entonces vemos pues que, aún siendo esclavo, Dios lo promocionó de esclavo a mayordomo. Dice que la escritura más adelante, que él nada más se preocupaba por comer, Potifar. Ni siquiera supervisaba. Él ya todo se lo entregó a José. No se preocupaba por nada se preocupaba. Normalmente siempre que está chequeando. Hermano, todos los días en los bancos se hace auditoría, todos los días. Se hace caja. ¿Por qué tienen que hacer caja? Porque la gente mete la mano. Entonces, yo que trabajé en un banco toda una vida, la auditoría es parte y hay una auditoría diaria, hay una auditoría semanal, mensual, eso es siempre auditoría y auditoría y auditoría. Pero con José no había auditoría. El Potifar le entregó toda la administración de su hacienda. Así debe ser el testimonio de nosotros. Ganarnos. No, y cuando la palabra luz, somos luz del mundo porque nuestro testimonio es luz. Y cuando somos luz, entonces tenemos derecho a hablar, a testificar, a predicar la palabra. Y entonces nos convertimos ¿en qué? En sal. Pero hay que ser luz primero para después ser sal de la tierra, para que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Entonces vemos a este muchacho que enfrenta una de las peores situaciones, nada más siempre el problema del sexo hace que en los trabajos se den infidelidades. Y José, por su presencia, por su administración, le resultó atractivo a la mujer del amo. Y eso es un dolor de cabeza muy grande. No es cualquiera que pasa esto. Tiene que estar uno verdaderamente andando con el Señor para poder vencer esta tentación. Una vez un pastor le estaba hablando a unos varones y le preguntó, ¿y usted qué haría, hermano? Si la señora despide a todos los siervos y queda usted solito. A ver, hermano, ¿usted qué haría? Digo, no me pregunta a mi pastor. Si no está uno parado en la palabra, cae. Porque dice que la Biblia que la única forma de escapar al pecado de la fornicación que es huyendo.
Huye, huye de las pasiones juveniles. Veamos a ver, versículo 6 al 12 del capítulo 39. Y dejó todo, el amo Potifar, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Imagínate. Y era José de hermoso semblante, este es el problema, y bella presencia. Un atractivo físico. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Esto pudo haber sido el final de la jornada de José. Si él cede a la tentación de esta mujer, hasta ahí llegó su ministerio, hasta ahí llegó el propósito de Dios en su vida. Y le dijo, duerme conmigo. Y aquí vemos el acoso sexual. Esto sí es acoso. Y él no quiso y dijo a la mujer a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y ponga atención, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Potifar? No, contra Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si si no hay temor a Dios, tú cedes al pecado. No te va a parar el respeto al esposo. Pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día, era un acoso. Cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esa es la única forma de vencer el pecado de la fornicación, es huyendo. Así lo dice el apóstol San Pablo. Y este muchacho tuvo victoria sobre la tentación del pecado. Porque dice la Biblia que todo pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque el pecado sexual te marca. Cada vez que hay un pecado sexual, tú estás ligado, quedas ligado a la persona. Eso que el Señor es el único que puede vencer todas esas caídas que hemos tenido en la vida. Él lo borra de nuestra vida, pero te liga. Entonces, aquí vemos pues la victoria del pecado. Y ahora, ¿qué es lo que más abunda, hermano? Aún se le ha dado una preeminencia al sexo como si fuera el pan nuestro de cada día. El sexo es todo, el sexo es todo. Ahora en España están viendo cómo aprobar, legalizar totalmente los transgéneros. Que ellos pueden, aún siendo menores de edad, pedir una operación tan radical como el cambio de sexo. Es un mundo de locos, de patas para arriba. Si tú mimas el sexo, que el sexo tenemos que reglamentarlo y legalizarlo, eso es una monstruosidad. Ya no se está hablando del Estado que está para la educación, para la seguridad, para la salud. Estamos hablando de darle una preeminencia a la fornicación como si fuera lo último de la tierra. Verdaderamente, como dice el libro de Romanos, profesando ser sabios se hicieron necios. Y apartaron de la verdad el oído. Ahora, esa es otra porción. Me refiero, y entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Al no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces tenemos por qué, si al no estar Dios en la vida de nadie, no hay temor de Dios, la maldad se ha multiplicado. Bien, entonces veamos de quinto, la otra situación fue
que pareciera que todo el plan estuviera haciéndose hacia abajo, que de mayordomo José pasó a ser prisionero. Pero algo de duda debió estar en la casa de Potifar, porque un esclavo, yo tengo derecho de vida y muerte sobre ti. Y meterlo en una celda de prisioneros especiales, tipo Renacer acá de nosotros. Entonces, ahí había algún tipo de duda, supongo yo, porque él verdaderamente, si él intentara violar a la mujer del amo, él merecía morir. Bien, estamos en Génesis 39, versículos 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Eran presos VIP. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Ahí es donde yo te digo, hermano, si estamos con Dios, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Todo lo que nos ocurra. Aun cuando digo, pero ¿cómo es posible, Señor? Si era buen mayordomo. Y mira dónde quedé. Por intento de violación, una tremenda mentira. Y estoy ahora de prisionero. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Era un administrador nato. La administración es una gracia de Dios. Dios estaba formando un hombre. Y miren lo que les voy a decir. ¿Cómo José pudo, cuando llega a ser segundo el faraón, hablaría José egipcio? ¿Bien? Sí. Todo este tiempo él fue formado entre los egipcios como Moisés, pero de otra manera, ¿no? Dice, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Otra vez, igual que Potifar, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí está lo que usted le digo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre nosotros y José? Ninguna de ellas. Es más, el más pequeño, dice Cristo, dice que de los nacidos de mujer ningún profeta era más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista presentó a nuestro Señor, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, el más pequeño, o sea, nosotros somos más que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Cosa que no lo pudo Juan el Bautista, aún José, eran amigos de Dios, pero no tuvieron el privilegio de nacer de nuevo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino después de ¿qué? De la resurrección de nuestro Señor. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y José? Cero. El problema está en el corazón rendido y entregado para servirle al Señor. Ahí está la diferencia. Entonces tenemos dentro de nosotros manejando el poder y la riqueza del Señor. Y Jehová prosperaba todo lo que hacía José. Administrador de Potifar, administrador de la cárcel, y ahora que le faltaba ser administrador de qué? De todo el imperio egipcio, que es lo que sigue, ¿no? ¿Cómo llegó a José a ser promovido? De la siguiente manera. Como Dios le había dado un discernimiento de los sueños, Génesis 40, 11 al 14, había dos empleados dos prisioneros de alto poder en la cárcel que habían sido relegados por el rey y estaba decidiendo si los decapitaba o no los decapitaba. El panadero del rey y el copero del rey. Y ambos tuvieron un sueño. Y entonces José se los interpreta, dice, y le dijo al copero, para ahorrar tiempo, en el versículo 11,
y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantarás a Faraón tu cabeza, y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. ¿Y qué le dice? Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Por favor, cuando salgas de aquí, acuérdate de mí. Y que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pregunta, ¿usted no ha visto, hermano, cómo los favores se olvidan? Los favores se olvidan como los paraguas, hermano. Los favores, es increíble lo ingrato que somos nosotros. Este copero se le borró el favor, se borró la promesa. Pasa, uno nunca puede depender del hombre, pero ¿cuándo se acordó ese copero? ¿Cuándo fue que se acordó? Cuando el faraón tuvo el sueño. Ahí fue que se acordó. Oye, mira, ya había un hebreo, pero porque estaba viendo cómo ganar puntos con el rey. Bueno, entonces venimos a la última parte. Vemos a José que Dios toma ese tiempo. Todo ayuda bien. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, hermano, no se amargue. Si usted está pasando por un páramo X, si estamos en Cristo, Dios toma lo que vivimos para su propósito. Todo ayuda bien. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y sea la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No se amargue, no se queje. Señor, yo sé que tú tienes un propósito en lo que está pasando. Tomo por sumo gozo todo lo que está pasando. Todo es para bien y ayuda a bien. Vamos a la última parte del capítulo 41 al 30, de 33 al 36. Por tanto, provéase ahora a Faraón. Porque recuerdan cuál fue el sueño. Vas a venir 7 vacas flacas. Primero, 7 vacas gordas, hermosas, espléndidas. Eso significa, va a haber 7 años de prosperidad. Pero después van a venir 7 años de vacas flacas, flacas y feas. Y van a ser tan feas los tiempos de las vacas flacas que no te vas a acordar de las cosas buenas que viviste cuando tuviste los 7 años de vacas gordas. Porque cuando uno está sufriendo, se olvida hasta de lo bueno que vivió. Eso pasa, por ejemplo, los 5 años de la Segunda Guerra Mundial parecen 20, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y bueno, yo le sugiero, rey, que durante los 7 años de vacas gordas, que haga un porcentaje de guardar un porcentaje y almacénelo y deposítelo. Y eso también vale para nosotros también. Hay tiempos de vacas gordas, hay tiempos de vacas flacas. Guarda pan para mayo y harina para todos los años, como decía el dicho español, porque los tiempos de... No, esto va a ser, y viene lo que el endeudamiento, viene la propensión al consumo, a gastar de donde no tienes. Los países son así también, tienen sus tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Bueno, entonces ya viene la parte, después que dice, interpreta el sueño, José le recomienda, por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente. Y él no estaba pensando en él. Le estaba dando la solución, pero no está hablando de él. Provéase de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Un quinto de la producción vaya al depósito, vaya al ahorro.
y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Cada ciudad tenía su depósito, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Y José no salvó a Egipto, salvó al mundo, porque todos iban a Egipto a buscar comida en la administración de Dios. Y todo este fogueo en Potifar y en la cárcel era para ampliar su competencia en la administración. José no salvó a Egipto, salvó al mundo conocido en esa época, porque todos iban a Egipto. Así como va la gente a Estados Unidos, así mismo iban a Egipto a buscar comida. Y dentro de esa gente que iba, estuvieron sus familiares. Y sigamos leyendo, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, qué bueno, del rey, la amplitud, dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Oh, Faraón quedó, ¿a quién vamos a buscar? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, es verdad, y no hay entendido ni sabio en esta tierra más que un creyente que conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que corta y que alumbra, es la antorcha que alumbra el lugar oscuro, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Nadie es más sabio que un hombre entendido en las Escrituras. Por eso es decir, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y así debe ser el creyente, ser luz y bendición al pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y también Dios nos ha dado como la comisión, la autoridad de ser bendición al mundo entero a través del Evangelio. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, igual el lino finísimo que es la ropa en las bodas del Cordero. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y también dice que Jesucristo es un nombre sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Doblad la rodilla. Por eso que José es tipo de Jesucristo. Y bueno, y ya voy a la aplicación. Cómo Dios nos usa, nos forma. Tenemos una escuela que todos la vida del creyente no es una casualidad, no es una carambola, todo tiene un porqué y para qué. Y todo lo que vivimos en nuestra vida es un fogueo, es una escuela de aflicción, es un doctorado. Todo. El Señor toma toda nuestra vivencia y las encamina a una dirección. No se queje de nada. Todo tiene un propósito. Porque Él es Señor. Si Él es Señor, Él es dueño de mi vida y Él lo que me pasa a mí, Él sabe por qué es lo que me está pasando. Entonces los hermanos, ya cuando se da porque José los puso a sufrir un poco, ¿no? ¿Se acuerdan? Los puso a sufrir un poco. Y les traían a ellos el remordimiento de cómo mataron a su hermano, hasta que se reveló quién era. Y lloró delante de sus hermanos. Después le trajeron a Jacob, y Jacob fue un momento sublime, pero después a los años también el faraón permitió que los hebreos tuvieran una zona
especialmente para la ganadería de sus ovejas. Pero después viene la muerte de Jacob. Y los hermanos de Jacob pensaron que este era el conde de Montecristo que iba a vengarse cada uno de ellos. Y le llegaron hasta decir, le hicieron una mentira, de que el papá le había dicho que mira, respeta, perdona a tus hermanos, que ellos no hicieron a propósito, mira, por favor, por amor a mí, perdona. Inventaron eso, porque Jacob no iba a decir eso, pero ellos tenían tanto miedo a José. ¿Y qué le contestó José frente a eso? Lo que importa aquí también como creyente es el perdón. El perdón. Dice el verso, capítulo 50, que es un texto precioso, versículo 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Se acuerdan de las estrellas y la luna y el sol y las espías que se hicieron reverencia a él? Se cumplió. Y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? La venganza no es nuestra, ni es permitida entre nosotros los creyentes. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Pensaron mal, querían matarlo, lo vendieron como esclavo. Mas Dios lo encaminó a bien. Dios trabaja para encaminar todo a bien. Miren que ese texto de Romanos 8, 28, que él dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, ¿verdad? En el inglés, en la King James, usa work. O sea, que todas las cosas trabajan para bien. ¿Sabes? Es una cosa tremenda. ¿Ah? Obra para bien. Gracias, Pancho. Trabajo, obra para bien. Entonces, eso todavía me gusta más, porque es como que todo lo va encarrilando, lo va enderezando. En mi propia vivencia hay cosas que yo miro hacia atrás y veo que había, ahora entiendo. Todo ya estoy captando. Entonces dice, ¿acaso, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo? Ellos entraron 70 con José, pero después, en 400 años de esclavitud egipcia, salieron 1,5 millones de hebreos. ¿Para dónde? A cruzar el Mar Rojo, después a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José es tipo Cristo. ¿Quién nos sustenta a nosotros? El Señor. Mi Dios pues proveerá para todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que provee y nos sostiene, porque Él es el pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces, hermanos, que gracias a Dios hay varias cosas que no hizo José: ceder a la tentación sexual y también no quedar marcado con el odio. Los perdonó de corazón a sus hermanos. Si tú tienes algún hermanito allí que te ha tirado al pozo, y quizás ni siquiera a veces nosotros nos sentimos por tonterías, cosas que no, dice Cristo, perdona. Y Cristo dio el ejemplo de el hombre que le debía un dinero grande al amo y viene a pedirle cuentas, y él le pidió, perdóname, perdóname, y lo perdonó la deuda. Pero este hombre salió ¿a qué? A cobrarle una ofensa menor a un consiervo de él. ¿Y qué hizo el Señor? Tráigalo de vuelta al calabozo. El Señor no practicó misericordia como yo le practiqué misericordia. Tenemos nosotros que ser perdonadores para que nos vaya bien en todo. En todo. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, paciencia. Perdona para que el cáncer del odio no te carcoma.
y recordar siempre que cuando estamos en Cristo, pedirle a Dios, prospera todo, Señor, para la gloria tuya, porque yo estoy hablando a través de mi trabajo. No importa la posición que esté, no importa la posición que esté, hazme prosperar en el trabajo que esté. Brilla a través de mi trabajo, Señor. Promuéveme. Yo a veces tomo, pero ya para terminar, a veces a mí se me sale como el pastor de la gente, ¿no? Yo voy a un baño, entonces hay que pagar 25 centavos y la persona está así, muy grande, fuerte, con el celular así. Joven, hay que pagar así, 25. Nunca me miró. ¿Quiere papel? No. Y salgo, oye, qué bonito está el baño, está limpiecito todo. Oye, estoy hablando contigo. Yo te voy a decir una cosa, joven. Si usted no mira a la gente, usted no pasa de ahí y cuidado que la botan. Porque él tiene que haber amor en lo que uno hace, oye. Y a veces me da por agarrar la vara y darle el palazo a la gente, pero diciendo, oye, en el lugar donde estés, de mayordomo, sea de esclavo, mayordomo, o a un prisionero en la cárcel, sirve. Porque ¿cuál es la ley del reino de Dios? El que quiere ser primero, debe ser siervo. El problema mío en el trabajo era que yo no podía faltar. Porque yo a veces me daba un trancazo. Ricardo, vente para acá, vente. Sí, pero no, yo acá tomamos algo. No, vente. Oye, ¿por qué? Porque ya a veces nos pasa entre nosotros también. Nos pasa entre nosotros. El hermano que más sirve es el que más... ¿Dónde está Augusto? ¿Ya por qué? Porque ya el servidor se vuelve primero. La hermana Aida, cada uno de nosotros. Pero si vas a estar así, con un displicente, sin ánimo, sin entusiasmo, José, todo lo que el Señor le hacía, prosperaba. Vamos a orar en el nombre del Señor y hemos visto pues en este día patrio la historia de José. Oh Padre Celestial, permítenos, Señor, que el rencor no esté en nosotros. Aun cuando nos hagan lo que nos hagan, caminamos la milla y perdonamos 70 veces 7, Señor. Si hay algo de nosotros ahora mismo, algún rencor contra alguien, Padre, en este momento, Señor, perdonamos las ofensas que hemos recibido. Límpianos, Señor, porque si no hay perdón, no somos de Cristo, Señor. Oh Padre, también te pido, pues, por cualquier, Señor, que no caigamos en el pecado sexual, porque es el que hace que David cayó, Salomón cayó, muchos reyes. Señor, por favor, haz que también seamos, aún siendo esclavos o servidores inferiores, sirvamos, Señor. Haz prosperar nuestro testimonio a través de nuestro trabajo. Promuévenos, haz que brille, haz que tu mano y tu espíritu nos guíe para que todo salga bien y que prosperen las cosas, Señor. Oh Padre Celestial, todo lo que vivió José fue para bien. Aprendió perfectamente el idioma egipcio, supo entender y administrar, y tú le fuiste promoviendo, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel también. Y él tuvo capacidades administrativas en avance, Padre, gracias a ti, a que mis hermanos, Señor, tengan una actitud servidora en el nombre de Cristo y muévete a través de nuestra vida, Señor. Padre, úsanos, Padre. Somos, Señor, vasos de barro en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.